Bienvenidos a todos a este programa de la serie América, programa hoy dedicado a William Burroughs. Y para hablar de este gran escritor estadounidense, tengo el placer de compartir este momento con Jorge García Robles. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti, Filipe. Un placer estar contigo una vez más. Tú has trabajado muchísimo la presencia del mundo beat en México, tanto William Burroughs como Jack Kerouac y otros actores, se supone que más secundarios. ¿Quién es William Burroughs? ¿Por dónde empezarías la presentación de este? Es un norteamericano, estadounidense, que creo que es importante decir que su abuelo inventó la máquina sumadora. De hecho, el nombre de Burroughs Company fue el nombre comercial muchos años de una empresa. Pero hay que decir que la familia Burroughs nunca fue millonaria. El abuelo simplemente dio vendió el invento y el nombre, pero nunca hizo fortuna. Entonces Burroughs no provenía de una familia realmente rica, era clase media alta de San Luis. Burroughs desde niño fue un individuo extraño, raro, marginal. Estudia letras inglesas en Harvard, después viaja a Europa, regresa a Nueva York en los 30s y empieza a drogarse. Es una persona que a los 20 y tantos, 30 años empieza a drogarse con opiáceos, ¿no? Se vuelve un adicto a los opiáceos en Nueva York, vive en los bajos fondos, a pesar de tener una carrera universitaria no la ejerce, vive de un apoyo económico mensual de la familia. En el norte de Manhattan, de pronto Burroughs se encuentra con dos jóvenes. Uno es Jack Kerouac y el otro es Allen Ginsberg. Desde entonces tendrán una unión que variará en cuanto a complicidad y convivencia, pero que desde entonces marcará una época que los influirá totalmente a los tres, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, creo que ahí se da el germen de lo que los tres van a hacer, ¿no? Uh-huh. Burroughs es un poco mayor, conoce a Joan Vollmer, que también había estudiado artes, ella del estado de Nueva York. Después tiene una relación con ella, tiene un hijo con ella, se van a distintos lugares de Estados Unidos, entre otros a Texas, en un rancho donde siembran marihuana, y con Neil Cassidy la van a vender a Nueva York, no vende nada. O sea, todo en esta atmósfera de marginalidad, muy novelesca ya, ¿no? En 1949 en Nueva Orleans vivía Burroughs, Joan y el hijo de ambos y una hija de ella que no era de Burroughs, Julie. Burroughs se sigue drogando, hay que decir que ella también se drogaba, pero más bien con anfetaminas, con benzedrinas, y que bebía, ¿no? Ella era menor 10 años y Burroughs tiene un problema con la policía, que le encuentra en el automóvil donde estaba, le encuentran opiáceos, lo van a enjuiciar, no lo encarcelan, pero sí lo van a enjuiciar, y el abogado le dice que debería de irse del país porque sí lo van a sentenciar pues varios años, ¿no? Para México, Burroughs simbolizaba un espacio que lo iba a proteger de la ley norteamericana que lo perseguía, nada más. Digo, otros escritores como D.H. Lawrence o Artaud pues conocían las culturas, las habían estudiado y vinieron a México a partir de su conocimiento, ¿no? Burroughs no, yo creo que Burroughs por entonces se identificaba más con ser una especie de gángster menor,
Y ya antes, no me equivoco, creo, ya tiene también no solamente la fascinación por las drogas, heroína en general o opiáceo, pero también las armas de fuego, que siempre hasta el final de su vida, que será una vida muy larga, va a tener armas y va a disparar tenía eso en él, ¿no? Sí. Desde esa época. Armas de fuego y armas blancas, ¿eh? También. O sea, toda su vida desde joven él practicó el tiro. Pero, yo estuve en su casa y en su sala tenía diversos tipos de cerbatanas colgadas, africanas, unas muy largas, chiquitas, medianas. A mí me hizo soplarle a una contra una puerta de madera y me dijo, a ver, trata de sacar el dardo, y no pude. Primero viene solo para un poco sondear el espacio, llega a la Ciudad de México en septiembre de 1949 y consigue un lugar en la colonia Cuauhtémoc para vivir, regresa y retorna para ya instalarse con Joan y los dos hijos. Lo primero que Burroughs tiene que resolver al llegar aquí es tener una casa y, la renta en la calle Lerma. Vive con Joan, los dos niños. Pero lo segundo que tiene que resolver de manera urgente es cómo conseguir droga. Entonces descubre que en México, con una receta expedida por un médico particular, es posible comprar morfina en cualquier farmacia de la manera más fácil del mundo. Se azora, le encanta, lo hace y se siente fascinado, por eso encantado. Por ejemplo, en la calle de Dolores, donde que es el barrio chino desde entonces, donde él iba también a buscar opiáceos, ¿no? Ahí conoce a un personaje importante que sale en Junkie, que menciona Kerouac y que tiene otra importancia, también, que es David Tesorero. Burroughs se empieza a mover en esos círculos underground de drogadictos y para nada busca intelectuales mexicanos, para nada busca artistas mexicanos. Lo que sí es que se inscribe al Mexico City College, después que se convirtió en la Universidad de las Américas, que existe todavía, y para estudiar antropología. En ese Mexico City College había maestros conocidos como Ignacio Bernal, como Pablo Martínez del Río, antropólogos de primer nivel, ¿no? Pero Burroughs nunca se tomó en serio las clases, iba a veces, de hecho recibió una beca, por eso lo hizo él. Pero jamás estudió en realidad de manera aplicada, ¿no? Hacia 1950 pasa algo importante, que es en su estancia que Jack Kerouac y Neal Cassidy visitan a él y a Joan, ya vivían en la colonia Roma, que es de los últimos capítulos de En el Camino. Ahí Kerouac describe su llegada aquí. Kerouac eran entonces muy amigos, después dejan de serlo. Y Kerouac se enferma, está de disentería. Está un tiempo con ellos y también se va, ¿no? Mientras él se va, Burroughs continúa inyectándose, continúa conviviendo con gente, pues, o de vocación muy etílica o de vocación muy de opiáceos, ¿no? Tan pronto como estuve en México, empecé a buscar drogas, o por lo menos tuve siempre intención de hacerlo. Como ya dije antes, huelo los barrios donde hay droga. La primera noche iba paseando por la calle Dolores y vi un grupo de yonkis delante de un tugurio chino, el exquisito chop suey. Los chinos son difíciles de calar, solo hacen negocios con otro chino. De manera que pensé que tratar de conseguir algo de aquellos individuos era perder el tiempo.
Bueno, hay que decir que Burroughs era una persona esencialmente homosexual. Quizá tenía alguna tendencia bisexual, pero sobre todo era homosexual, ¿no? Se enamora de un norteamericano de 20 años, él tenía 36, 37, que no le hace caso y de hecho le paga para que tenga relaciones. Viajan a Sudamérica para buscar el yagué, no lo encuentran. Burroughs convence a este joven de que lo acompañe a cambio de que él paga todo y de que él le conceda algunos favores sexuales que no se los da siempre. Regresa Burroughs de ese viaje muy frustrado porque no encontró el yagué. El yagué es la ayahuasca que hoy le llaman. Y porque el joven del cual está enamorado no le hace caso. Pocos días después de que regresa, Burroughs que vivía entonces en la calle de Orizaba, 210, con John todavía, y los niños. Él lo narra en el prólogo de Queer. Dice que estaba en la calle el 5 de septiembre de 1951 y que de pronto escuchó a estos afiladores que aún existen en México, que tienen un silbato extraño para mandar el mensaje de que realicen determinado trabajo. Entonces dice que al escuchar ese silbido le entró una depresión terrible, una sensación de autoconmiseración, de tristeza muy fuerte. No entendía por qué. Unas horas después, él y John fueron a la casa de John Hill, el propietario del Bounty, ahí en Monterrey y Chihuahua. Hay varias versiones. Según Burroughs, fue a vender una pistola. Él traía una pistola y se iban a encontrar con otros estadounidenses para venderles la pistola. Pero según John Healy, no fue por eso. Fueron a tomar. Bueno, el caso es que a las 6 de la tarde de ese día llega John y Burroughs, empiezan a tomar y, bueno, en el departamento se encuentra el joven con el que viaja Burroughs y un amigo del joven, estudiante. Según Healy había otras personas. Están tomando, no pasa mucho tiempo, no están muy alcoholizados y de pronto Burroughs le dice a ella que es tiempo de hacer nuestra escena de Guillermo Tell, que ya la habían hecho. Ya la habían hecho en Texas, en algunos lados, y de alguna manera tenían juegos telepáticos de proyectar una imagen y para que el otro la adivinara. Entonces, Burroughs le dijo, empezaron a discutir, no estaba relajado el ambiente, y Burroughs le dijo, bueno, es el tiempo de hacer nuestra escena Guillermo Tell. Te vas a poner el vaso de ginebra que tienes en la cabeza y yo te lo voy a disparar. Se puso a 3 metros de distancia John. Burroughs apuntó, los otros 2 norteamericanos estaban disuadiéndolos, tratando de disuadirlos de que no lo hiciera. Burroughs no hizo caso, apuntó, disparó y John cayó. John se cae y un hilillo de sangre empieza a aparecer en el piso. Entonces al principio los 2 estadounidenses pensaban que era una broma de ella, ¿no? Pero cuando ven la sangre, pues se dan cuenta que no. Y Burroughs también se da cuenta y él narra que se acercó a ella y empezó a gritar de manera desesperada, ¿no? Llega la Cruz, le hablan a la Cruz Roja, y que estaba ahí en la colonia Roma también. Se la llevan y en la Cruz Roja muere ella. Entonces la policía, como fue una muerte que no se sabía bien cómo había sido, pues interrogan a Burroughs, declara él lo que pasó.
que fue un juego y que accidentalmente él le disparó y no le dio al vaso, sino que había testigos. Y se lo llevan a Lecumberri. Se lo llevan a Lecumberri, que entonces era la cárcel, pues, de la Ciudad de México, ¿no? Pero aquí aparece un personaje importante que es un abogado muy famoso de entonces, que es Bernabé Jurado. Bernabé Jurado, Burroughs ya conocía a Bernabé Jurado. Jurado aparece en varias novelas, en Yonki, en otras. Y Jurado le dice que cambie la versión, que no diga que fue por un juego, que diga que fue por un accidente que se cayó la pistola. Cambia la versión Burroughs. Y entonces Jurado empieza a jugar unas cartas acompañadas de corrupción, de dinero, de pago a jueces, para que salga bajo fianza Burroughs. El caso es que Burroughs estuvo 13 días en Lecumberri, sale bajo fianza. Y bueno, John muere, vienen los padres de John, muy enojados con Burroughs, sí, odiando a Burroughs. Se llevan a la niña a Estados Unidos y el niño se va con su otra abuela, o sea, con los padres de Burroughs. Burroughs se queda en la colonia Roma, en Orizaba 210, se queda entonces un año, ¿no? Porque tiene que ir los lunes a firmar mientras esperando el juicio. Tú estudiaste muchísimo la escena, hablaste con el mismo William Burroughs, tuviste contacto con los qué dijeron los testigos. ¿Cuál es tu versión hoy? ¿Cómo piensas que pasaron las cosas? Nunca vamos a saber exactamente lo que pasó ni por qué pasó, pero yo sí creo que Burroughs la mató de manera consciente. No fue un accidente, no fue un desatino, no fue falta de tino, ¿no? Fue todo indica que, según el contexto de frustración de él, ya no tenían relaciones. Burroughs estaba enamorado del otro joven. Ella estaba enferma, ya tenía principios de poliomielitis. A mí me hace pensar, y a mucha gente, que la mató a propósito, que la mató a sabiendas de que la iba a matar, de que disparó a sabiendas de que la quería matar. Obviamente hizo todo el teatro. Eso. Para no ir a la cárcel, ¿no? Para que no lo incriminaran, porque si hubiera quedado unos años en Lecumberri, entonces no, pues tampoco quería, ¿no? En México no hay más que un vendedor, Lupita. Lleva 20 años en el negocio. Empezó con un grano de droga y sobre ese grano levantó el monopolio del negocio de la droga en Ciudad de México. Lupita pesa 130 kilos y decidió empezar a usar droga para adelgazar, pero solo le adelgazó la cara y el resultado no es demasiado positivo. Ahora, lo interesante aquí es que cuando Burroughs se hace famoso años después, en la revista Paris Review, en 65, en una entrevista él declara que él mató accidentalmente a Burroughs, a John. O sea, da la versión que Jurado le dijo, no la primera. Entonces, ahí se montó él muchos años. Después lo volvían a entrevistar y siempre decía, es que fue un accidente, fue un accidente, fue un accidente. Pero en 1985 publica la novela Queer que escribió aquí después de la muerte de John. Y hay un prólogo muy largo, muy interesante, que habla de México y de lo que pasó. Y por primera vez, de manera pública, dice él, tiene una versión totalmente inusitada, muy rara, de por qué mató a John, que es
que un espíritu maligno, textualmente, un demonio, lo poseyó en el momento en que tenía el arma y el demonio disparó a través de él para matarla. Y que en ese momento, esto es lo importante del hecho, en ese momento, dice Burroughs, yo me convertí en escritor, porque para escribir, porque me di cuenta que el único antídoto que yo tenía para contrarrestar este demonio era escribiendo. Si no escribía, ese demonio me iba a devorar. Entonces tenía que anular su poder hacia mí escribiendo. Claro. Entonces Brion Gysin fue el que le estructuró esta mitología, ¿no? Y Burroughs, hasta donde yo vi, porque yo le pregunté, realmente se la creía, realmente pensaba que era cierta. O no sé si fingía y usaba esta mitología como una especie de marketing literario para vender una idea muy, muy atractiva de por qué se volvió escritor, ¿no? Claro. No sé. Lo que sí creo es que Burroughs, en un momento de ansiedad, de frustración, de desesperación, sí mató a Joan sabiendo, sí disparó el arma queriendo matarla. Yo creo que sí. No lo puedo comprobar, Sí, no hay claro. pruebas, pero creo que sí lo hizo por eso, pero que jamás lo iba a aceptar, jamás hablaba. Por ahí debe de haber gente que a lo mejor le dijo, no creo, pero probablemente. Él está esperando el juicio y después de un año no llega el juicio. Cada lunes iba a firmar para que la autoridad mexicana supiera que ahí estaba, ¿no? Pero de pronto se harta. Bernabé Jurado, que era su abogado y le aconsejaba, tiene un problema legal, es otro personaje, Jurado, ¿no? Tiene un problema legal y se va del país, y cuando se va del país, Burroughs dice, yo ya me voy. Y se va ilegalmente y jamás regresa. Burroughs vive un año aquí en 1952, que ha de haber sido muy duro para él. Kerouac lo vuelve a visitar y en 1952, y esa vez no se llevan tan bien, se pelean. De México se va, está un tiempo en Estados Unidos y después, como sabemos, se va a Marruecos. Ahí está 6 años, ahí toca fondo, se sigue drogando, pero sigue escribiendo. Empieza a escribir y bueno, empieza lo que será El almuerzo desnudo, que para mí es su mejor libro. Lo que sí le pregunté, no le dije, a ver, mataste a propósito de tu esposa. Sí, es difícil. Me como hubiera pregunta. corrido. No, pero sí le pregunté si realmente pensaba que un espíritu maligno, un demoníaco, había disparado el arma a través de él, ¿no? Y me contestó, hasta se molestó un poco y me dijo, claro que sí creo. Ahora, esta idea, si te fijas, es una posesión directa, cruda, sin negociación alguna, como Fausto, ¿no? Fausto negocia, el diablo le propone, el diablo está dispuesto a ceder y a cambio de algo, le ofrece algo. Aquí no le ofrece nada, aquí no le pregunta, aquí lo posee, ¿no? Entonces es una posesión muy, muy elemental de la medieval prefáustica, ¿no? De íncubos y súcubos, de que no te preguntan, simplemente te poseen, ¿no? Y no te dan a cambio nada, en realidad no le dio a cambio nada más que escribir, si es que es algo a cambio. Entonces es una posesión pues bastante poco gratificante, ¿no? Sí, bastante poco, como dices. Pues yo creo que finalmente Burroughs en México encuentra un momento clave en su existencia, ¿no? Es el momento de ruptura, es el momento que, por un lado, se convierte en asesino, voluntario o no. Sí, con o sin demonios empiezo a escribir aquí. Y ya, exactamente. Y yo creo que no va a querer regresar a México nunca, porque le tenía miedo a la justicia mexicana, y también porque para él quedaba como Sí. un espacio de pesadilla, ¿no? Sí.
Eso fue la historia de William Burroughs en la Ciudad de México. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.